Atamos todo lo que interfiera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, you may be seated. Pueden sentarse. We're going to read in Luke chapter 10, verse 19. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 19. Then in Acts 2 and 4. Y también Hechos 2, 4. Then Acts 1 and 8. Y luego Hechos 1, 8. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hallelujah. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hallelujah. Aleluya. Isn't that a wonderful message? ¿No es esto un mensaje maravilloso? You know, you can read that 2 or 3 times. Ustedes pueden leer esto 2 o 3 veces and just go to prayer. e irse inmediatamente a la oración. You notice up there in chapter 10, verse 19. Y como notan ahí en el capítulo 10, versículo 19, he didn't say, I give the apostle Peter power. Él no dijo, yo le doy al apóstol Pedro la potestad. He didn't say, I give Elijah power. Él no le dijo, yo le doy a Elías el poder. He put that word you in there. Él puso esa palabra, os doy. And that's always present tense. Y eso siempre es tiempo presente. God says, I give you power. Dios dice, yo te doy a ti poder. That's the people in this room filled with the Holy Ghost. Eso es a la gente de aquí llena del Espíritu Santo. In Acts 1 and 8, you shall receive power. En Hechos 1:8 recibiréis poder. That's when that Holy Ghost is come. Eso es cuando venga el Espíritu Santo. In Luke 10:19, I give you power. En Lucas 19 dice, yo os doy poder. Now he made that promise to those whom he was going to give power. Ahora bien, él les dio esa promesa a aquellos a quienes les iba a dar poder over all the power of the enemy. Sobre toda potestad del enemigo. He's told them, I'm going to give it to you. Él les había dicho que se los iba a dar. And in Acts 1 and 8, he told them how it's coming and what it was. Y luego en Hechos 1:8 él les dijo cómo es que iba a venir y cómo era. Then in Acts 2 and 4, y luego en Hechos 2:4 they actually received it. Ellos en realidad lo recibieron. So we have in these scriptures, así que tenemos en esas escrituras, the promise of power, la promesa de poder, then the description of the power, luego la descripción del poder, and the actual receiving of the power. Y en realidad la recepción de ese poder cuando recibieron el poder. Then in the 3rd chapter of the book of Acts, luego en el 3er capítulo del libro de los Hechos, Peter climaxes all that. Pedro llega al punto máximo de todo esto. When he said to the crippled man, I have. Cuando él le dice al hombre cojo, yo tengo. I have. Yo tengo. So you have the promise. Así que tú tienes la promesa. Then you see it happen. Y luego ves que sucede. Then you have the witness of a man really making it work. Y ven entonces el testimonio de un hombre que la hace efectiva. In the first 3 chapters of the book of Acts. En los primeros 3 capítulos del libro de los Hechos. Let us look at the possibility. Vamos a ver la posibilidad that exists for you and I in God. Que existe para ti y para mí en Dios. We're going to carry this gospel today. Nosotros vamos a llevar este evangelio. And we are going to see the possibility. Y vamos a ver la posibilidad. Jesus said, all power has been given unto me in heaven and in earth. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesus gives us then himself. Jesús entonces nos da a sí mismo por el Espíritu Santo. He is the source of our power. Él es la fuente de nuestro poder. He said, all power has been given to me. Él dice, toda potestad me es dada a mí, todo poder. He said, I'm going to give you power. Luego él dice, yo les voy a dar a ustedes poder. And what he gave us was the Holy Ghost. Y lo que él nos dio fue el Espíritu Santo. So that means he gave us himself. Así que eso significa que él nos dio a sí mismo por el Espíritu Santo. Not the power of human thought. No el poder de un pensamiento humano. But in the power of Christ. Sino que en el poder de Cristo. Paul writing to the Corinthian church. Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Said Christ is the power of God. Dice, Cristo es el poder de Dios. Not that he's got some power to give. No es que él tenga cierto poder para dar, sino que él es poder. So when we receive the Holy Ghost, así que cuando nosotros recibimos el Espíritu we Santo, just receive the fullness of that Christ. Simplemente recibimos la plenitud de ese Cristo. Millions of us have seen a repeat of Pentecost. Millones han visto repetir este Pentecostés. We've received him in the exact same manner they did. Y nosotros lo hemos recibido de la misma manera que ellos lo hicieron.
dijeron. We spoke in tongues as the Spirit gave us utterance. Dijeron, hemos hablado en lengua mientras el Espíritu nos daba de nuevo. On many occasions he's come with tongues of fire visible to those that were present. En muchas ocasiones Él ha venido con fuego y en lenguas como algo visible a los que estaban presentes. I myself have never actually seen that. Yo por mí mismo en realidad nunca he visto esto. But I know people that have. Pero yo sí conozco gente que lo ha visto. Y yo les creo. If God ever did it, he can do it again. Porque si Él lo hizo alguna vez, lo puede hacer otra vez. We have received what they received. Nosotros hemos recibido lo que ellos recibieron. We have the promise. Tenemos la promesa. But we've not reached that place of total dependence upon him. Pero no hemos alcanzado ese lugar de dependencia total en Él. To where we can say with boldness. En donde podamos decir con denuedo. To the blind, the cripple, and the lost. Al ciego, al cojo y al perdido. I have. Yo tengo. Hallelujah. Aleluya. That we've not for the most part, come to that place. En la mayoría nosotros no hemos llegado a ese lugar. It is all the Spirit of God. Todo es el Espíritu de Dios. Peter made no apologies. Pedro no pidió disculpas. He had listened and walked with that Christ up through the gospel. Él había oído y andado con ese Cristo en los evangelios. Jesus said, I'm going to send you another comforter. Jesús dijo, yo voy a enviarles otro consolador. And when you receive him, he'll have power. Y cuando ustedes lo reciban, él tiene poder. This was the last message just before he left. Este fue su último mensaje antes de irse. Peter and the 120 waited in that upper room. Pedro y los 120 esperaron en ese aposento alto. The Holy Ghost came as he had promised. El Espíritu Santo vino como lo había prometido. And when it came to the healing of that crippled man, y cuando vino a la sanidad de ese hombre cojo, Peter said, I have. Pedro le dijo, lo que yo tengo, yo tengo. It was through the Holy Ghost that he had received. Fue a través del Espíritu Santo que él había recibido. That this lame man was made whole. Que este cojo fue sanado. A miracle took place. Un milagro se llevó a cabo. But more than that is implied. Pero más que esto se implica acá. I think that first miracle. Yo creo que ese primer milagro. Of a crippled man sitting in the gate of the church. De ese cojo sentado en la puerta de la iglesia. Is a great truth. Es una gran verdad. The church is full of cripples. La iglesia está llena de cojos. And the only thing that'll put them on their feet. Y lo único que los va a poner en sus pies. Is the Holy Ghost. Es el Espíritu Santo. They're not crippled in their legs. No son cojos en sus piernas. They're crippled in their spirit. Son cojos en su espíritu. They are really born again. En realidad han nacido de nuevo. They're going nowhere. Pero no están yendo a ningún lugar. The only thing that'll put them on their feet. Y lo único que los va a levantar y poner sobre sus pies. Is the Holy Ghost. Es el Espíritu Santo. When the Spirit came upon that lame man, he was healed. Cuando el Espíritu vino sobre ese cojo, él fue sanado. He went leaping, shouting, running. Él estaba corriendo, saltando, alabando. Into that temple. Y entró así a este templo. See, by the law, he couldn't go there. Por la ley él no podía entrar ahí. A cripple. Un cojo. Man defected in any wise couldn't go there. Ningún hombre con cualquier defecto podía entrar al templo. Of course, that's a truth that's brought out. Esa es una verdad que ha sido sacada. That we don't have time for in this lesson. Que no tenemos por qué explicar en esta lección. But the first thing he did when he got healed, running into that temple. Pero lo primero que él hizo fue que él corrió dentro de ese templo. A great crowd gathered. Una gran multitud reunida. Peter never called the healing line. Pedro nunca llamó para que los hermanos que necesitan sanidad en una fila, sino que él empezó a predicar el evangelio. He said, this man, él dijo, este hombre, through the name of Jesus and faith in that name, a través del nombre de Jesús y la fe en ese nombre, they never missed an opportunity to preach Christ. ellos nunca perdieron la oportunidad de predicar a Cristo. They never give that crowd an opportunity to believe they healed that man. Ellos nunca le dieron la oportunidad a esa multitud de que pensaran que ellos habían sanado al hombre. Don't look on us as if we're something. Ellos dijeron, no nos miren a nosotros como si fuéramos algo. This man's faith, through faith in his name, pero la fe de este hombre a través de la fe en su nombre great miracle happened. Ha hecho este milagro. 5,000 men were converted. 5,000 se convirtieron. In a single service as God came in power. En un solo servicio cuando Dios vino con poder. So we, the church, entonces nosotros, la iglesia, must realize the potential there is. Debemos darnos cuenta del potencial que existe. In an absolute dependence upon the Holy Ghost. En la absoluta dependencia del Espíritu Santo. We must break loose from tradition. Debemos soltarnos de la tradición. Of trying to do this work in ourselves. De tratar de hacer esta obra por nosotros mismos. It is through total dependence and faith in the Spirit of God. Es a través de una dependencia total y fe en el Espíritu de Dios. We can make Christ known in this generation. Que podremos hacer a Cristo conocido en esta generación. We can take the same sound. Podemos tomar los
that you heard this morning in that prayer meeting. El mismo sonido que hemos oído esta mañana en esta reunión de oración. To every nook and corner of this Y nation. llevarlo al último rincón de esta nación. If we believe in this Holy Ghost. Si creemos en el Espíritu The Santo. same Spirit El mismo that Espíritu swept through here this morning. que barrió este lugar en la will mañana sweep through these Andes. va a barrer estos Andes, Touch everyone. tocar todo corazón. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. There's no limitation to the Holy Ghost. No hay límite para el Espíritu Santo And there's no possibility with you. y no hay posibilidad en ti. So I must come to a place Entonces yo tengo que venir al lugar of total dependence upon Him. de dependencia total en Él. Paul said, for me to live is Christ. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Philippians 1:21. Filipenses 1:21. This was a sum of living for Paul. Este era el resumen de la vida para Pablo. Christ is my life. Cristo es mi vida. For me to live is Christ. Para mí el vivir es Cristo. That meant, I think, more than just the fact that Christ was living through him. Eso significó mucho más que simplemente que Cristo estaba viviendo a través de él. It meant I have no other reason to live. Significaba que él no tenía ninguna otra razón para vivir. I have no hobbies. No tengo hobbies, I have no sightseeing. no tengo tiempo libre. There's just one thing for my existence. Solo hay una razón para mi existencia, That is Christ. que es Cristo. If God can do that in this class, Si Dios pudiera hacer eso en esta clase, if God can touch you, that's your testimony. si Dios puede tocarte a ti y hacerte a ti un testimonio, Anybody can say that, cualquiera puede decirlo, but it takes a special person to live that. pero se necesita una persona especial para vivirlo. This was a sum and total of the reason for the man of God living. Este era el resumen total de la razón de vida del hombre de Dios. And Paul was constantly feeling further and further into the enemy's territory. Y Pablo siempre, constantemente estaba avanzando y avanzando al territorio He enemigo. allowed his faith to go Él permitió que su fe vaya where other men have never been. donde ningún otro hombre había ido. He never played it safe. Él nunca fue a lo seguro. He never built on other men's foundation. Él nunca edificó sobre fundamento But he ajeno, was constantly allowing that faith sino que constantemente estaba permitiendo que esa to fe move out beyond where religion had gone. se mueva más allá de lo que la religión había He llegado. allowed his faith to disturb the enemy Él permitió que su fe moleste al enemigo and touch places where Christ had not been y preached. toque lugares en los donde Cristo no había sido predicado. For Paul to go to a city, Para que Pablo vaya a una ciudad it meant things will never be the same. significaba que las cosas nunca iban a ser iguales. There'll be a revival or revolt or both of them. Iba a haber un avivamiento, una revolución o quizás ambos. Some people are going to try to kill him, Algunas personas iban a tratar de and matarlo others are going to try to make him God. y otros iban a tratar de hacerlo Dios. But nobody is going to be neutral to that man of God. Pero nadie va a mantener una posición neutral frente al hombre de Dios. Some said he's right. Algunos decían que él estaba bien, Others said he's another preacher. otros decían que él era otro predicador, Others said he is a heretic. otros decían que él era un hereje. And they either left him on the road for dead Y ese día lo dejaron ahí en la pista como muerto or tried to put a garland around his neck, y trataron de poner una soga alrededor de su cuello, making him a god. haciéndolo a él un dios, The mighty, ponerle una corona alrededor de su cuello, un premio. amen, Amén. the mighty power El poder of what he had in him by the Holy Ghost de lo que él tenía dentro de él por el Espíritu Santo was constantly in evidence, estaba en constante evidencia, not so much in words, no tanto en but palabras, in what he was. sino en lo que él era. He was given to a world Él estaba dándose a un mundo that was lost what he had received. que estaba perdido de lo que era, que había perdido lo que él había recibido. Jesus said, freely you have received, Y Jesús dijo, de gracia recibiste freely you must give. y de gracia tienen que dar. And this is exactly what the man of God was doing. Y eso es exactamente lo que el hombre de Dios The estaba haciendo. receiving and coming to the place De recibir y llegar al lugar where what we have received en el cual lo que hemos recibido can flow out through us puede fluir a través de nosotros. is why we were born Es por qué hemos nacido and must become our reason for living. y esto tiene que ser nuestra razón de vivir. Hell has a field day. El infierno tiene un field day. Hell is free to do what it wants to do. El infierno tiene libertad de hacer lo que él quiera, lo que él quiere hacer. If it can get the Christians fighting on the wrong front. Si es que puede hacer que los cristianos peleen en el frente equivocado. Preachers spend millions of dollars fighting the wrong enemy. Los predicadores se gastan millones de dólares tratando de pelear contra el enemigo incorrecto. If our problems was economic,
Si nuestros problemas fueran económicos, then the economists could solve it. entonces los economistas podrían solucionarlo. If it was military, Si fuera militar, then the army could handle it. entonces el ejército podría solucionarlo. But if it's spiritual, Pero si es we espiritual, better get on the right front mejor que vayamos al frente correcto. if we're going to win against this enemy. Si es que vamos a vencer a este enemigo. Communism substituted the state for God. El comunismo reemplazó el Estado de Dios. It promised a material paradise Les prometió un paraíso for the material kingdom of God. para el reino de Dios. Communism was spiritual. El comunismo era espiritual. It was born in hell. Nació en el infierno. And only God could and did break it. Y solo Dios pudo, por lo tanto, quebrantarlo. A preacher friend of mine was visiting the Soviet Union in those days, Un amigo mío, un predicador, estaba visitando la Unión Soviética esos and his días. guide told him, Y el guía le dijo, said, if I could speak better English, si yo pudiera hablar mejor inglés, I could convince you that the future belongs to us. yo podría convencerle a usted que el futuro nos pertenece a nosotros. The devil believes that. El diablo cree eso. And it's so in places where the church is not truly the church. Y así es en los lugares en los cuales la iglesia no es verdaderamente la iglesia. There's one answer. Hay una respuesta. That's the power of the living God. Eso es el poder de vivir en Dios, del Dios viviente. So the church must become what she's supposed to be. Así que la iglesia tiene que ser lo que se supone tiene que ser. Therefore, our faith must rise above the mere asking. Para esto nuestra fe tiene que subir más allá del simple pedir. Faith comes from God La fe viene de Dios and is against everything that's not God. y está en contra de todo lo que no sea Dios. Our prayers take on the sound of begging. Nuestras oraciones tienen este sonido de rogar, We spend our time asking God to do de mendigar. Pasamos nuestro tiempo what pidiéndole a Dios He's que haga commanded us to do. lo que Él nos ha ordenado a nosotros que hagamos. We're begging God Estamos mendigándole a to Dios do what He's already done in the spiritual world, que haga lo que Él ya hizo en el mundo espiritual. and He wants us by the power of the Holy Y Ghost Él quiere que nosotros, por el poder del Espíritu to Santo, enforce His rule in this earth. hagamos cumplir sus reglas en esta tierra. We pray for revival, Oramos por and avivamiento. it's right. We need to Y pray, es correcto, debemos orar. but we must move in faith beyond mere Pero prayer. debemos movernos en fe más allá de la simple We oración. must move against everything that prevents prayer, Debemos prevents movernos revival. en contra de todo aquello que evita y previene el avivamiento. There are demons that come out of hell Hay demonios que salen del infierno, that are against everything that's God, que están en contra de todo lo que sea Dios. everything that resembles a revival. Todo lo que se acerque o traiga el avivamiento. Those things must be removed. Aquellas cosas tienen que ser quitadas. Who's going to remove them? ¿Quién las va a quitar? God said, I give you power. Dios dijo, yo te doy a ti It potestad. is God, En Él es Dios. but it's God working through us. Es Dios, pero es Dios obrando a través de nosotros. God didn't say, I'm going to remove them. Dios no dijo, yo voy a quitar esas cosas, He said, I give you power. sino que Él dijo, yo te doy a ti poder. If we refuse to exercise that Si power, nosotros rehusamos ejercitar este poder, then the church becomes a victim of the enemy. entonces la iglesia se convierte en una víctima del enemigo, Victimized by the very devil that God gave her power over. victimizada por el mismo diablo, victimada por el mismo diablo al cual Dios le dio poder. But if we'll become aggressive in this warfare, Pero si venimos a ser agresivos en esta guerra, allow God to open our eyes le permitimos a Dios que abra nuestros so ojos that we can recognize our enemy in the battlefield. para poder reconocer a nuestro enemigo en el campo de batalla. And that battleground, the major place is that altar of prayer. Y en ese lugar de batalla, la batalla se gana en ese altar de It is oración. there at that altar Es ahí en ese altar that we pit our faith against the powers of darkness. que nosotros levantamos nuestra fe en contra de las potestades de las tinieblas. God never told Moses to go down to Egypt Dios nunca le dijo a Moisés que vaya a Egipto and find some secret place to pray y encuentre un lugar secreto para orar and ask me to deliver the people. y que le pida a Dios que libere a su pueblo. He said to Moses, I'm sending you to deliver. Él le dijo a Moisés, yo te envío a ti a que tú los I'm not liberes. sending you down there to ask me to do it. No te estoy enviando ahí para que tú de ahí me pidas I'm para que yo lo haga. sending you down there to deliver the people. Yo te estoy enviando ahí para que tú liberes a mi And when pueblo. Moses faced Pharaoh, Y cuando Moisés vio a Faraón, he said, Thus saith the Lord. él dijo, así dice Jehová. He didn't say, I'm Moses down here to tell you something. Él no dijo, yo soy Moisés y estoy acá para decirte algo. He said, Thus saith the Lord. Él dijo, así dice Jehová. Let my people go. Deja ir a mi pueblo.
And that rod of Moses Y esa vara de Moisés was referred to continually se refería continuamente a ella as the rod of Moses como la vara de and Moisés the rod of God, y la vara de Dios. because Moses and God became one Porque Moisés y Dios se convirtieron en uno in the delivering of those people. al liberar ese pueblo. Whatsoever you bind on earth is bound in heaven. Lo que ustedes aten en la tierra es atado en los cielos. Whatever you loose on earth is loosed in heaven. Lo que sea que ustedes desaten en la tierra es desatado en los cielos. The word is not God will loosen and bind it. La palabra no es que Dios la va a atar y desatar. The word is I give you power to do La that. palabra es yo te doy a ti el poder de And hacerlo. unless we aggressively take the battle to the enemy, Y a menos que no vayamos al enemigo y tomamos la batalla we're agresivamente, never going to see the victory. nunca veremos la victoria. God's people, you and I, El pueblo de Dios, tú y yo, we put up with things in our life toleramos cosas en nuestras vidas that we don't have to put up with. que no tenemos que tolerar. We, the church, Nosotros, la iglesia, have allowed the enemy hemos permitido al enemigo to make us indifferent to the real issue. a que nos haga indiferentes a los asuntos reales. We've become involved in a lot of religious Nos activity, hemos involucrado en mucha actividad religiosa, while the devil has sat down right in the church, mientras el diablo se ha sentado en la misma iglesia, stolen the whole thing, se ha robado todo esto and reduced the church to a program y ha reducido la iglesia a un programa that sits around and cries because it can't do anything. que se sienta y después lloran porque no pueden hacer nada. While I was a missionary in Vietnam, Mientras yo fui misionero en Vietnam, a brother who had been born of God and filled with the Spirit, un hermano que había sido nacido de Dios y había sido lleno del Espíritu, he'd said, looking back at this church, él estaba ahí sentado mirando de regreso a la iglesia en el pasado, it is so cold, it has no feelings. hablando de su iglesia, era tan fría y no tenía sentimientos. But he said, I feel such a warmth when you talk about Jesus. Pero él me dijo, yo siento tanto calor cuando usted me habla de Jesús. When the devil can blind the church to real issues, Cuando el diablo puede enceguecer a la iglesia de los asuntos reales. then the people get excited about things that don't matter. Entonces la gente se emociona por cosas que no importan. The Bible makes it very plain that we're soldiers. La Biblia dice bien claro que somos soldados. We're here on assignment. Estamos aquí en una asignación. He talks about putting on the armor of God. Habla acerca de poner toda la armadura de Dios. We're not here to contain the devil. No estamos aquí para contender con el We're diablo. here to defeat him, Estamos aquí para vencerlo, to enforce the victory. para afirmar la victoria. I am a soldier, Yo soy un soldado. and if I'm to be that for God, Y si yo voy a hacerlo para Dios, then I must be against the enemy. entonces yo tengo que estar en contra del enemigo. I can't play with him. Yo no puedo jugar con él. I must be against him. Yo tengo que estar en contra de él. We're not the usurper, the devil is. Nosotros no somos los usurpadores, el diablo lo The es. Bible said the earth is the Lord's. La Biblia dice que la tierra es de Jehová. He's the squatter. Él es el vencedor, él es el general, He's sitting on our territory. y él estableció cuál es nuestro territorio. The Bible said the meek shall inherit the earth. La Biblia dice que los mansos heredarán la tierra. I say this a lot Y he dicho esto muchas veces, because I want it to get further than your head. porque yo quiero que vaya más allá de tu cerebro. I want to drive it down into your heart. Yo quiero que esto se conduzca a tu corazón. Buddha may sit in his temple Buda se siente en su templo, and men give him their worship. y los hombres le dan su adoración. But there's going to come a time Pero vendrá un tiempo when Buddha is going to be dispossessed. en el cual Buda va a ser desposeído. Hallelujah. Aleluya. If the church of the living God Si la iglesia del Dios viviente would exert its faith against that darkness, va a levantar su fe en contra de estas tinieblas, millions of Asian people could find their way out of that darkness. millones de asiáticos van a poder salir de esas tinieblas. In America and in this part of the world, En Estados Unidos o en esta parte del mundo, many people belong to what they call a church. mucha gente pertenece a lo que ellos llaman And iglesia they feel in their heart y sienten en su corazón they've done everything required when they go to church on a Sunday. que han hecho todo lo que se requiere de ellos cuando han ido a la iglesia el domingo. And a great part of those millions are really hungry for Y God, gran parte de esos millones en realidad tienen hambre de Dios, but are blind pero están ciegos because the gospel is hid a causa de que el evangelio está escondido right in the pulpit of the church. en el mismo púlpito de la iglesia. If God has given us power over all the power of the devil, Si Dios nos ha dado poder sobre todo poder del diablo, then we're going to have to be the men of God, entonces nosotros vamos a tener que ser los hombres de Dios pull those blindfolds off of the church que jalen esas escamas de los ojos de la iglesia and let the light come in. y permitamos que la luz entre. Jesus said, I give
Jesús dijo, yo doy. And the church in return should say, Y la iglesia en retorno debería I decir, have. yo tengo. Hallelujah. Aleluya. If you haven't received the Holy Si tú no Ghost, has recibido el Espíritu Santo, then don't leave here till you do. entonces no dejes este lugar hasta que no lo But recibas. if you have, Pero si ya lo has recibido, then remember, he said, I give. entonces recuerda que Él dice, yo doy. Now I must stand up and say, I have. Y yo tengo que ponerme de pie y decir, yo tengo. Battlefield is the altar of prayer. El campo de batalla es el altar de oración. You don't have any trouble getting people to preach. Tú no tienes ningún problema en obtener gente que predique. I had a good church, paid men good. Yo tuve a una iglesia que pagaba muy bien a los predicadores. I could have got 100 men to volunteer to preach any Y Sunday. yo pude haber recibido 100 hombres voluntarios para predicar los domingos. But you can run a full-page ads in the paper asking for intercessors. Pero tú puedes publicar un aviso de toda una página completa en el periódico pidiendo intercesores There won't be much response. y no va a haber mucha respuesta. Why? ¿Por qué? Because that's where you do battle with the devil. Porque ahí es donde tú luchas contra el diablo. That's the reason you walk off. Esa es la razón por la cual huyes de esto. It's because you're in a warfare. Porque ahí estás en la batalla. The real warfare takes place La verdadera batalla toma lugar when a man or woman in prayer cuando un hombre y una mujer en oración put their faith against that darkness. ponen su fe en contra de las tinieblas. All results Y todo resulta, is the results of that prayer. todos los resultados son los resultados de la oración. George told me 3 people found Christ last night. Giorgio me dijo que anoche 3 conocieron a Cristo. Somebody broke through for them. Alguien tuvo que penetrar por ellos. Those conversions came out of these prayers. Esas conversiones vinieron y fueron producto de las oraciones. In the 9th chapter of the book of Daniel, you read of this praying man. En Daniel capítulo 9 ustedes leen de este hombre que oraba. He said, I understood by books. Él dice, yo entendí por In libros. other words, I got a revelation from God. En otras palabras, yo tenía una revelación de I Dios saw what was going to happen. que yo vi lo que iba a suceder. And I set myself to get an answer. Y yo me propuse obtener una respuesta. And he said, I'll be here when it happens. Y dijo, yo voy a estar acá cuando suceda. That wasn't words. Eso no fueron palabras. Daniel knew he was entered into a warfare. Daniel supo que estaba entrando a una batalla. 21 days later, 21 días an después, angel brought the answer. un ángel trajo la And respuesta. he said, your answer was hindered by the devil. Y le dijo, tu respuesta fue impedida por el diablo. What defeated that devil? ¿Qué cosa derrotó al diablo? Daniel's faith. La fe de Daniel. That's what brought the angel out of heaven. Eso es lo que trajo al ángel de los cielos. That's what created the warfare. Eso es lo que creó la batalla. God will never send an angel to an unbeliever. Dios nunca va a enviar un ángel a un inconverso. It was Daniel's faith Fue la fe de Daniel that started the war la que comenzó la guerra and produced the victory. y produjo la victoria. Daniel recognized this is war. Daniel reconocía que esta era una guerra. He didn't say, I'm going to wait a day or two here and see what happens. Él no dijo, voy a esperar un par de días para ver qué sucede. He said, I'm going to put myself in the way of an answer Él dijo, yo me voy a proponer hasta obtener una respuesta. and set his faith against anything that would hinder. Y puso su rostro en contra de todo lo que opusiera. And the angel came and told Daniel, Y el ángel vino y le dijo a Daniel, we heard you the first day, te hemos oído desde el primer día, but he brought the answer. pero le trajo la He respuesta. had to fight his way through those demons. Pero tuvo que luchar a través de esos demonios. Never too late to pray. Nunca es muy tarde para orar. Acts chapter 12, Hechos capítulo 12. you have where Peter and James have been thrown into jail for preaching. Ustedes tienen la historia en la cual Pedro y Santiago habían sido echados a la cárcel por predicar. James they've already executed. Santiago ya había sido ejecutado, iba a ser ejecutado. Tomorrow they're going to take Peter's head off. Y al día siguiente iban a tomar la cabeza de Pedro. He spent the night chained in that jail. Él pasó la noche encadenado en esa cárcel. Now James is already dead. Santiago ya estaba muerto. But I want to tell you, it wasn't because Peter had more faith than James. Pero no fue que mataron a Santiago primero porque Pedro tenía más fe que él. It wasn't Peter's faith No fue la fe de Pedro that kept him alive. la que lo mantuvo vivo. It was because God wasn't through with him. Es porque Dios no había terminado su obra con él. James believed God. Santiago creyó a Their Dios. faith was manifested in this one thing. Su fe fue manifiesta en esta cosa, en esto. They're locked up for preaching Christ. Ellos se propusieron predicar a Cristo. You don't have this recorded, but I can promise you it was there. Ustedes no tienen esto registrado, pero yo les aseguro que estuvo ahí. When they interrogated him, Cuando a él le preguntaron y lo interrogaron they said, now men, y le dijeron, hombre,
if you say you're not going to preach anymore, Si tú dices, Santiago, que tú no vas a volver a you can predicar, get out of here. tú puedes salir de acá. But they said, sir, Pero ellos dijeron, if Señor, you let us out, si tú nos dejas fuera, we're going to preach again. vamos a volver a predicar. So their faith wasn't at stake. Así que su fe no era una fe estática. Their faith was a matter of living what they believed. Su fe era un asunto de vivir lo que ellos creían. They cut his head off. Cortaron su James, cabeza, la cabeza de Santiago, Gonna take Peter's off de the next Jacobo, night. perdón. Iban a tomar a Pedro para el día siguiente. And when Peter went to bed that Y night, cuando Pedro se acostó esa noche, there's several gates between him and freedom. había muchas puertas entre él y la libertad. But the church went to prayer. Pero la iglesia se puso a orar. They brought their faith against the powers of Rome. Trajeron su fe en contra de los poderes de Roma. The kingdom of darkness El imperio de las had tinieblas set itself to destroy the pastor and ultimately the church. había decidido destruir al pastor y finalmente a la iglesia. But the Bible said they continued in prayer. Pero la Biblia dice que ellos continuaron en It oración. wasn't a little 15-minute session. No era una sesión de 15 minutos de oración. They were beating on the gates of heaven. Ellos estaban tocando las puertas They de were los cielos. coming against that darkness. Estaban viniendo en contra de las tinieblas. That devil is going to release our pastor. Ese diablo va a tener que soltar a nuestro pastor. When Peter arrived at the door, Y cuando Pedro llegó a la puerta, they were surprised. ellos se sorprendieron. But I don't think it was surprised they were free. They weren't surprised that he's out of prison. Pero en realidad ellos no se sorprendieron tanto de que él había salido de la cárcel, They were surprised it happened so quickly. sino que ellos se sorprendieron de que haya sucedido tan rápido. The church set its faith against the powers of darkness, La iglesia puso su fe en contra de los poderes de las tinieblas, refusing to accept the inevitable. rehusando aceptar lo They inevitable. prayed an angel out of eternity. Oraron que un ángel desde la eternidad, And Peter didn't even know he's free till he woke up in the street. y Pedro no sabía que estaba libre hasta que estaba caminando por las calles. Why was he free? ¿Por qué estaba libre? Because there were people who bound those powers of darkness. Porque hubo gente que ataron esos poderes de las Told tinieblas, that devil, you're not going to kill our pastor. que le dijeron a ese diablo, tú no vas a matar a nuestro pastor. The devil has been able to gain a victory El diablo ha sido capaz de ganar la victoria because the church refuses to take such authority. porque la iglesia rehúsa tomar esa autoridad. Those people in Acts 12, Esa gente de Hechos 12, they didn't care what other people thought about their praying. a ellos no les importaba mucho acerca de qué pensaba la gente acerca de su They oración. didn't care what the Pope thought. No les importaba lo que el Papa pensaba. Their pastor was sentenced to die. Su pastor estaba sentenciado a morir. They were determined it wasn't going to happen. Y ellos tenían que determinar que esto no iba a suceder. While they prayed, the pastor knocked on their door. Mientras ellos oraban, el pastor tocó su And he puerta was set free by the power of an aggressive faith. y fue hecho libre por el poder de una fe agresiva. Nothing is impossible Nada es imposible to a truly believing church. para una iglesia que en realidad cree. But our faith must go beyond mere praying. Pero nuestra fe tiene que ir más allá que la simple It oración. must command. Tiene que ordenar. Sickness is incipient death. La enfermedad es una muerte incipiente. Health is a lack of sickness. La salud es una falta de enfermedad. So if you're sick Así que si tú estás and you want enfermo to be well, y quieres sanarte, then you must be against that sickness. entonces tú tienes que estar en contra de la enfermedad. Not just wanting to be well, No solo desear sentirte mejor, but you must rise up against that cancer. sino levantarte en contra del cáncer. You must hate it like you hate Tú sin. tienes que aborrecerlo como lo aborreces el Not pecado. enough just to say Jesus heal him. No es suficiente simplemente decir Jesús sánalo. I give you power over Yo the te power doy of a death. ti poder sobre los poderes del diablo. I can tell a smell of cancer it come from hell. Yo te voy a decir una cosa, este cáncer viene del infierno. The Bible said he's a God of corruption. La Biblia dice que Él es el Dios de la corrupción. And there's nothing so corrupt as that. Y no hay nada que corrompa tanto como esto. So we must be against that. Así que nosotros tenemos que estar en contra de Not esto. just for healing, No solamente a favor de la but sanidad, against sickness. sino que en contra de la enfermedad. Aleluya. Aleluya. We must be. Debemos serlo. The first step is to recognize the truth. El primer paso es reconocer la verdad. I know I can do nothing by myself. Que yo sé que no puedo hacer nada por mí mismo. Talent, genius, education is not the El answer. talento, la inteligencia y la educación no es la respuesta. Being available is the answer. Estar disponible es la respuesta. If God can be in me and through me, Si Dios puede hacer su obra a través mío, then there is nothing impossible. entonces no hay nada imposible. Nothing impossible. Nada imposible. There never was a situation Nunca hubo una situación that presented the first problem to Christ. que haya presentado el primer problema a Cristo. He broke up a funeral by raising the dead.
Él deshizo el funeral al levantar al muerto. He confronted a man with 2,000 demons and set him free. Él confrontó a un hombre que tenía 2,000 demonios y lo liberó. Told him to go home and tell his friends what he had done. Y le dijo que vaya a casa y le diga a sus amigos lo que He había met a pasado. man born blind, sent him to a pool to wash, and he saw. Él encontró a un hombre que había nacido ciego y lo envió a la piscina que se To a lave. man sick for 38 years, he said, take up your bed and walk. A un hombre que estaba enfermo por 38 años le dijo que tome su cama y se vaya. Palsied, he said, thy sins be forgiven. Y al pecador le dijo, tus pecados te sean perdonados. When the religious accused him of blasphemy, Cuando los religiosos lo acusaron de blasfemia, he said, whether it's easier to say thy sins be forgiven, él le preguntó, ¿es más fácil decir tus pecados te son perdonados or take up thy bed and walk? o toma tu cama y anda? And he said to the man, rise and walk. Y le dijo al hombre, levántate y anda. And he rolled his bed up and walked Y él out. tomó su lecho y se fue. He could walk on water, Él pudo andar sobre las aguas, speak to a sea and it shut down. hablar a un mar para que se calmara. He was God's son. Él era el hijo de Dios. He never met a problem he couldn't solve. Nunca encontró un problema que no pudiera He solucionar. was a man Él era hombre full of the Holy Ghost. lleno del Espíritu Santo. And it is the same Christ that's in us today by the Holy Y es Ghost. el mismo Cristo que está en nosotros a través del Espíritu We were Santo. born for this Christ to live in and through us. Nacimos para que Cristo viva en nosotros y a través de And nosotros. when this is true, Y cuando esto sea verdad, there is no situation we cannot overcome. no habrá ninguna situación que no podamos vencer. This kind come forth Este género viene, by prayer, by fasting. solo sale por ayuno y oración. When you fast, you put down the flesh. Cuando tú ayunas, tú bajas la When you carne. pray, you lift up the Y spirit. cuando tú oras, tú levantas el espíritu. It's easier for the church to have a contest than to pray. Es más fácil para la iglesia que tenga un concurso que ore. Oh, it's easier to have gimmicks than it is to wait on God. Es más fácil tener trucos y atracciones que esperar en Dios. It's easier to external in the to major rather in the externals of religion Es fácil ser muy profesionales en las cosas externas de la religión, than in the spirit come to grips with the spirit world. que cuando nuestro espíritu se une con el mundo espiritual. The enemy knows El enemigo sabe that real faith is released in prayer. que la verdadera fe es suelta, es hecha realidad en la oración. Such is aggressive faith. Esa es una fe agresiva. It gets a man up Levanta a un hombre and says there's something keeping God from this place, y le dice, hay algo que está evitando que Dios entre a este lugar. and I'm going to clear it out. Y yo voy a limpiar y arreglar esto. We can spend all night begging, Podemos pasar toda la noche rogando, but we must know He said, I give. pero nosotros debemos saber que Él dice, yo So doy. I must say to the devil, I have, Así que nosotros debemos decir al diablo, yo tengo. and then set his bounds. Y luego él va a salir, ponerle sus límites. It pleased God, Paul said, Agradó a Dios, dijo to Pablo, reveal His Son in me. revelar a su Hijo en mí. God's not interested whether you're prosperous or not. Dios no está interesado si es que tú eres muy próspero o no. He doesn't care whether you have a car or a house, either one. A Él no le interesa si es que en realidad tienes un carro, una casa o las dos cosas. His interest is living His life through you. Su interés es vivir su vida a través tuyo. Godliness with contentment is great gain. La piedad con una alegría es That's gran ganancia. prosperity. Eso es prosperidad. We are here that God may reveal His Son in us. Estamos acá para que Dios revele a su Hijo en nosotros. Nothing else matters. Nada aparte de eso importa. Jesus doesn't look any better than a millionaire Jesús no va a ver mejor al millonario than He does in a man who doesn't have a coat. que lo que hace con un hombre que no tiene ni un abrigo. He wants to make Himself real to us. Él quiere verse real a través de nosotros. What we have, how much we're educated, means nothing. Lo que tengamos o cuánto seamos educados no significa nada. Speaking of those first apostles, Hablando de los primeros apóstoles, the Holy Ghost said they were ignorant and unlearned men. el Espíritu Santo dice que eran hombres ignorantes. Yet through them, God changed the course of history. Sin embargo, a través de ellos Dios cambió el curso de la historia. He's the same God. Él es el mismo Dios He just looks for the same kind of vessel. y también está mirando el mismo tipo de vasija. Faith is not a beggar. La fe no es un mendigo, Faith is a warrior. es un guerrero. Faith is bold. Es denuedo. Faith commands. La fe ordena. Faith will push the darkness back. La fe va a empujar las tinieblas fuera. Loose the people that are bound. Va a desatar la gente que está Open the atada. eyes of the blind. Va a abrir los ojos del ciego Unstop the ears. y va a abrir los oídos de We los cripple sordos. faith when we make it a beggar. Nosotros la hacemos coja a la fe cuando la hacemos una mendiga. Cold is merely the absence of heat. El frío simplemente es la ausencia de calor. Health is the absence of sickness. La salud es la ausencia de la enfermedad. What made you sick is sickness. Lo que te hizo enfermo es la enfermedad.
Don't beg for a well body, just come against the sickness. No ruegues por un cuerpo de salud, sino ven en contra de la enfermedad. The end results of that is health. Y los resultados finales de esto será salud. If we'd be as mean against sickness Si vamos a ser tan agresivos con la enfermedad, as we are against sin, si somos tan agresivos con la enfermedad como lo somos contra el we pecado, can see much accomplished. podremos ver muchas cosas logradas. Faith is like a bulldozer. La fe es como un tractor. It will push things out of the way. Va a empujar las cosas que estén en su Faith camino. says God in me, La fe dice Dios en mí and God is for me. y Dios es para mí. So I'm against the devil. Así que yo estoy en contra del diablo. Come to that point, Viniendo a ese punto, and the wall you're facing will fall. y la guerra que tú estés, el muro que tú estés afrontando va a caer. Israel didn't march around the walls of Jericho saying, Israel no marchó alrededor de los muros de Jericó diciendo, Lord, give us a victory over these Jerichoites. Señor, danos la victoria sobre estos muros de Jericó. They were marching around the wall waiting for it to fall. Ellos estaban marchando alrededor del muro esperando que caiga. The wall was a hindrance. El muro era el impedimento. They can take care of everything else when the wall is down. Ellos podían encargarse de todo una vez que el muro cayera. Israel was against that wall. Israel estaba en contra de ese muro. It had to fall. Tenía que caer. Faith knocked the wall down, La fe derrotó y hizo caer el muro. and they destroyed the enemy. Y ellos destruyeron al The enemigo. gates of hell shall not prevail Las puertas del Hades no prevalecerán, no pueden prevalecer against aggressive faith. contra la fe agresiva. The devil never built a wall, El diablo nunca edificó un muro. never dug a moat. You know what a moat is? No, faith, that's all right. Faith never built Nunca, a wall nunca construyó un dique that can prevail against us. que pudiera evitar que nosotros pasemos. Jesus said the gates of hell will not prevail against us. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. They have prevailed Han prevalecido because we've sat down behind those gates porque nos hemos sentado detrás de esas and puertas begged God to do y something. le hemos rogado a Dios que haga All the algo. while he's saying to us, Pero sin embargo, en todo este momento Dios nos está diciendo, kick that gate down. patea y derribe ese muro. Hallelujah. Aleluya. I give you power. Yo te doy a ti potestad. Gates Las puertas don't get up and charge us. no van a venir a nosotros y vencernos y venir en contra de nosotros, They try to block our entrance. sino que tratan de bloquear nuestra entrada. We can sit down in a little circle, hold hands, Podemos sentarnos en un pequeño círculo, agarrar nuestras manos pray that God will help us to hold out to the end. y orar que Dios por favor nos ayude hasta el final. That'll not get you anywhere. Eso no te va a llevar a ningún lugar. The only thing the devil knows and understands Lo único que el diablo sabe y entiende is the violence of faith. es la violencia de la fe. The kingdom of heaven suffereth violence, El reino de los cielos sufre and the violencia violent take it by y los force. violentos lo arrebatan. Quit begging, Deja de rogar, begin acting, empieza a actuar. and the devil will again say to us like he did to Y Christ, el diablo una vez más nos dirá a nosotros como le dijo a Cristo, why have you come to torment me? ¿por qué has venido a atormentarme? Jesus didn't say to the man, Jesús no le dijo al hombre, have a clean mind. ten una mente limpia. He said to the devil, it made him unclean, get out. Él le dijo al demonio que lo hizo inmundo, sal. Aggressive faith challenges the enemy, La fe agresiva desafía al enemigo and the victory always follows. y la victoria siempre continúa, The siempre gates sigue. of hell will not prevail against Las us. puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Satan has locked us into those gates, Satanás nos ha encerrado en esas puertas and we beg God to let us out. y le rogamos a Dios que por favor nos deje salir. But God said, I give you power. Pero Dios dijo, yo te doy We poder. must stand up and say, I have. Debemos ponernos de pie y decir, yo tengo. At the Red Sea, Moses said, En el Mar Rojo Moisés dijo, what will I do? ¿qué haré? God said, part the sea. Dios dijo, divide el mar. At Ai, 36 men died. Y en Ai 36 hombres murieron. Joshua fell down and began to cry. Josué se postró y empezó a clamar. God said, get up and move the sin. Dios dijo, levántate y mueve y quita el pecado. Victory came. La victoria vino We entonces. must be against everything Debemos estar en contra de todo that hinders us. lo que impide The devil a knows nosotros. no language El diablo no conoce ningún idioma, but the violence of faith. sino solo la violencia de la A fe. timid faith, he will intimidate. A esa fe tímida Él la va a intimidar. Stand with me. Pónganse de pie conmigo. Aleluya. Aleluya. Oh, hallelujah. Aleluya, Thank Señor. you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord God. Gracias, Señor Thank Dios. you, Lord God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. 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 Hallelujah.
al Señor. Aleluya. Father, in the name of Jesus.